Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Se nos ha ido la mitad de 2024. No me lo van a creer, pero sí. Vean su calendario y dense cuenta que hemos echado a volar 182, 183 días. Además, por tratarse de un año bisiesto, la mitad del año todavía tardó un poquito más y ni nos dimos cuenta y ya estamos entrando al segundo semestre del año. Segundo semestre al que no llegó la selección mexicana en la Copa América. Ha quedado eliminada después de 3 partidos, una victoria, un empate, una derrota. Creo que es lo natural. No se le puede exigir mucho más a la selección mexicana tal y como la tratan. Esa es, creo que la conclusión a la que tenemos que llegar de inicio. Y ya, por supuesto, que quiero ahondar un poco en el análisis. Pero partiendo de esa base, México le toca Venezuela, le toca Ecuador, le toca Jamaica y cualquier tipo sensato, tras el sorteo, lejos de decir, qué grupo más fácil, habrá pensado como yo, qué grupo más fácil para Venezuela, ¿no? Para Ecuador. Para México puede ser asequible, pero para los 3, obviamente Jamaica ahora parece muy poca cosa, pero en su momento, como siempre, pintaba para más. Pero bueno, ha sido asequible, muy asequible para Venezuela, que tiene 9 puntos. Ecuador muy lejos con 4. México queda fuera con 4. Pero quiero hacer, les digo, 3 análisis y destacar 3 cosas importantes. Más allá de profundizar una vez más en qué ha llevado al fútbol mexicano hasta aquí. Y tratar de sentar por lo menos, si no las bases de un futuro mejor que ya nadie cree, sí, un diagnóstico de qué diablos ha pasado y por qué no podemos salir de este círculo vicioso en el fútbol mexicano. Pero antes que eso, 3 cosas a destacar. 1, el arbitraje. El arbitraje solo es protagonista cuando hace las cosas mal. Si el arbitraje hubiera favorecido a México, y miren que tuvo oportunidades para favorecer a México, ahora mismo en todo el mundo se estaría hablando, no en todo el mundo porque no interesa a todo el mundo, pero bueno, dentro de nuestro mundo estaría chiquitito el mundo en el que vivimos, estarían hablando de cómo CONMEBOL no podía permitir que México quedara fuera de los cuartos de final porque el negocio se les venía abajo y claro, y todas las tonterías que se dicen. Es muy fácil abonarse a las teorías de la conspiración cuando encaja, ¿no? De repente, tú dices, mira, sí, claro, México y su mercado y lo que vende y los negocios y Univisión y bla, 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 ¿no? En México, en la Copa América, sobre todo una Copa América jugada en Estados Unidos, interesa que llegue lejos. Y no me parece casualidad, podría ser casualidad, no me parece casualidad que México haya quedado en un grupo, pues, asequible. Asequible, insisto, para todos, ¿eh? Yo no cometí nunca el error de pensar que era asequible para México nada más. Pero dentro de la realidad era, no te vas a topar con Argentina, no te vas a topar con Colombia, no te vas a topar con Uruguay, no te vas a topar, por supuesto, con Estados Unidos, que ya sabes que generalmente pierdes. Entonces, bueno, dentro de todo lo que te podemos proteger, pues de todas formas, pues te tienes que enfrentar con Ecuador, con Venezuela, con Jamaica, ¿no? Se hace un sorteo y tocan esos rivales, pensémoslo así. Porque de antemano no me gustan las teorías de la conspiración. Y también quiero pensar que fue casual, ¿no? Que del grupo A tampoco había un rival que a priori, pensando en que México pudiera meterse a cuartos de final, pues sí, lo hacía en primer lugar y Argentina en primer lugar, porque Argentina, esa era la prioridad, ¿no? También que tuviera el camino lo más despejado posible, lo más libre de sorpresas potenciales, camino a la final. Final en Miami, por supuesto, la Argentina de Messi, jugando en Miami. Nunca había sido, en la historia, nunca había sido Miami sede de una final, ¿no? Siempre ha sido Nueva York, Los Ángeles, etcétera. Miami para nada, pero bueno, digamos que es casualidad. Aquí ya empiezo a ser sarcástico. Empecé hace un par de minutos, pero está claro que estaba hecho, o está esto diseñado, para que Argentina llegue a la final de la manera menos incómoda posible, que no necesita ayudas, por supuesto que vamos, pero no le vienen mal, para tratar de limitar la posibilidad de sorpresa, y dentro de ese cuadro, pues también México, ¿no? Para ver si los dos llegan a semifinales, y que Colombia, Uruguay y compañía se chinguen, ¿no? Que todos queden del otro lado, de la parte mucho más difícil. Claro que luego vemos sorteos
en la Champions League, en la misma Euro, y resulta que los brackets quedan siempre uno muy fuerte y otro muy débil, ¿no? Entonces, sí, ya no me quiero desviar demasiado, pero un conspirador diría, no, pues es que claro, el camino se lo están librando, se lo están despejando a Inglaterra. La verdad es que lo diríamos, porque es demasiado obvio, ¿no? O parecería demasiado obvio que Inglaterra, por ejemplo, tiene el camino libre hacia la final de la Euro, y a veces el azar determina, ¿no? Que las cosas salgan como hechas a mano. Pero en fin, estaba hecho a mano, ya sea por labor del azar o por una mano directamente implicada en ello, para que México avanzara mucho más y no lo logró. Y el arbitraje pudo ayudar a México en contra de Venezuela y no lo ayudó. Pudo perfectamente no marcar el penal a favor de Venezuela. Hubo alguna jugada polémica que el arbitraje, ahora mismo ya tengo un poquito lejano el partido de Venezuela, pero sí hubo un par de jugadas en las que uno dice, aquí podrían haber ayudado a México. No estoy diciendo que le afectaran, simplemente que había jugadas dudosas siempre que puede ir para cualquier lado, y que en el partido contra Venezuela el árbitro brasileño decidió no ayudar a México. El penal era obvio y lo falla la selección, ¿no? Pero tampoco se puede decir es que ese penal se lo inventó el árbitro o pudo no marcarlo. Era un penal claramente que tenía que ser señalado. En el partido de hoy, cuando estoy grabando esto a medianoche en contra de Ecuador, hubo dos manos. Una mano de Piero Hincapié, si no me equivoco, en la que hace el movimiento inmediatamente hacia su cuerpo, ¿no? Para evitar tocar con la mano, y la toca con la mano. No es mano, no hay deliberación, al contrario, la posición está en una zona natural y hace lo que puede para evitar tocar la pelota con la mano y la toca con el antebrazo. El árbitro, he visto penales como ese, honestamente, mal marcados, pero lo he visto. El árbitro no lo marca y el VAR no le pide que lo cheque, y yo aplaudí. Ya estaba convencido, o por vos, ya estaba sorprendido de que en partidos anteriores a México no trataran de darle un empujoncito más. Y en esa mano no se la dieron. Luego otra mano en la que el defensa de Ecuador, ya no me acuerdo quién aquí sí, pero trata de despejar y le pega en la mano. Esa mano sí que se pudo haber marcado también. Todavía más que la anterior. No quiero decir que era penal a favor de México, pero sí quiero decir que si lo hubiera marcado el árbitro, nadie, bueno, mucha gente lo hubiera cuestionado, por supuesto, pero yo no. Me parece una jugada en la que, como tantas otras, como he dicho aquí en este espacio, está en un área gris en la que los árbitros pueden ir a cualquier lado y la mitad de especialistas van a decir que estuvo bien y la otra mitad de especialistas que estuvo mal. Entonces depende totalmente del criterio del árbitro y de la gente del VAR. Es una jugada en la que torpemente el defensa de Ecuador no logra despejar el balón y la acaba tocando con la mano, una mano que no necesariamente estaba en una posición natural. No se marca. Y bien, porque habría sido nefasto, ¿no? Estar hablando ahora mismo de que a México le ayudaron con un penal. Y todavía está por ver si lo hubiera metido, ¿no? Estoy dando por hecho de que lo hubiera metido México cuando Orbelín Pineda dejó claro contra Perú que no necesariamente México hubiera metido ese hipotético penal que no le señalaron. Y luego está el que sí se marcó y que de manera notable el VAR le hizo saber al árbitro, no, esa no es falta, ven a verla. Pudo haberse hecho pato y no marcarla. Y ahora mismo, eso sí, sería un escándalo y todo el mundo estaríamos hablando de, es que claro, ¿no? Había que ayudar a México de alguna manera. En Ecuador estarían indignados, pero Ecuador es un país sin demasiado peso político en CONMEBOL, y que deportivamente pues tampoco, vamos, en Ecuador sería un escándalo y no mucho más, ¿no? Uno más, como ocurrió en la Copa Oro México-Panamá tan famosa. Y es a lo que voy. El VAR pudo, si no ayudar a México, por lo menos ser un poquito más sospechoso. Y no lo fue. Y eso hay que aplaudirlo. Eso es lo primero que hay que destacar. Y por eso le he dedicado este inicio del podcast a un tema que es importante decirlo. No solamente hablar cuando el arbitraje es malo, es sospechoso y parece ensuciar al deporte, que es lo más importante. Que no lo ensucie. Y en este caso, quiero dejar muy claro que lo mejor, lo que más gusto me dio del México-Ecuador fue que, a pesar de los intereses que hay sobre una selección mexicana que genera mucho dinero en Estados Unidos y
y todos las marcas que estaban esperando que México avanzara por lo menos a cuartos de final, pues se chingan. Y eso me parece que está muy bien. Segundo punto a analizar es que el partido de México no es malo. Otra vez, así como lo dije en el encuentro contra Venezuela, México no juega mal. Hace un primer tiempo correctito, discreto, y hace un segundo tiempo bueno. Genera ocasiones, llega continuamente. Quizás contra Venezuela el equipo se vio mejor porque tenía un plan, y aquí fue un poquito más de huevos y de echarle, pero lo puso, ¿no? Sobre todo en el segundo tiempo fue muy evidente que México tuvo fondo físico, tuvo actitud, tuvo temple, tuvo gallardía, tuvo todo lo que se le pide como mínimo a un equipo que está jugando la vida, y no le alcanzó. No le alcanzó, pero también hay que tomar en cuenta que, así como a Venezuela la victoria le venía de maravilla y decidió defenderla y la defendió bien, a pesar de que México tuvo muchas ocasiones de gol que no dependieron tanto de la virtud defensiva de Venezuela o de su portero, que hubo muchas que sí, hubo muchas en las que se barría un defensa de manera increíble y evitaba el gol, otras tantas que el arquero lo evitaba. Eso es el partido de Venezuela, insisto. Pero hubo otras fallas, ¿no? de México continuas que hicieron que el plan de Venezuela les permitiera, ¿no? Avanzar en primer lugar de grupo o en la antesala, ¿no? del primer lugar de grupo que hoy ratificaron ganándole a Jamaica. En el caso de Ecuador, México se encontró con un rival que no jugó a nada. Pero, claro que ahora mismo, si no le hubiera favorecido el resultado, estaríamos diciendo Ecuador murió de nada. No se puede decir lo mismo de México. No se puede decir que México murió de nada en esta Copa América. Murió de incapacidad para resolver las ocasiones de gol que generó. De eso sí murió. Murió o ha estado muerto desde hace mucho tiempo por otras cuestiones que le envuelven y que le impiden tener una selección competitiva. Pero eso no es en la Copa América 2024, ni es tampoco particularmente el análisis que se puede hacer de los últimos 90 minutos que vimos de la selección, ni de los últimos 180. México hizo un partido para ganar, y es verdad que Ecuador necesitaba el empate. Que la victoria a Ecuador no le servía de nada. Una vez que Venezuela ganó su partido, si Ecuador empataba o ganaba, le daba exactamente lo mismo. Iba a quedar de todas formas en segundo lugar y de todas formas tenía que ir en contra de Argentina en cuartos de final. Conociendo esto, Ecuador todavía fue mucho más reservado de lo que pudo ser, pero también yo creo que México lo empuja, ¿no? Porque en algunos momentos, poquitos, cuando Ecuador logra liberarse, muestra que tienen fútbol sus jugadores, pero México empujó también a Ecuador. No solo Ecuador se echó atrás, sino que México supo jugar en campo contrario a un buen ritmo y a la desesperada muchas veces, si quieres, pero con buenas intenciones, con buenos balones largos, como ya habíamos visto en contra de Venezuela. No tiene tampoco la selección, o sea, ¿dónde le vas a pedir que genere, ¿no? Constantemente fútbol cada 5 minutos con una oportunidad de gol clara y haciendo ancho el campo y luego cambiando orientación y cosas de un fútbol sofisticado que no se le puede pedir de hecho casi a ninguna selección por el poco tiempo que tienen para entrenar, y mucho menos a la selección mexicana, y aún menos a esta generación de futbolistas mexicanos y a este técnico mexicano. Dicho lo anterior, un partido que México otra vez pudo ganar, debió ganar, pero faltó lo más importante. Por supuesto, eso ya no se puede debatir, que alguien la meta. Da la sensación que si México no pudo, porque yo lo decía, no es tan malo, no hay que tampoco pensar que la derrota ante Venezuela, el no poder empatar con ese penal, elimina a México. Simplemente ahora le quedan solo 90 minutos para anotar el gol que todavía necesita. Necesita anotar un gol México, ¿no? No lo pudo anotar en contra de Venezuela para empatar y llegar al partido contra Ecuador en la posición en la que llegó Ecuador, sabiendo que con el empate le bastaba y eso hubiera cambiado todo. Pero bueno, hay 90 minutos más para conseguir lo que México no pudo contra Venezuela, que es un gol. Y bueno, México ahora sí da la sensación que puede haber jugado 90, 180, 270 y no se iba a encontrar con el gol. Porque además, no perdamos de vista que México no queda eliminado a final de cuentas porque le ganó a Venezuela. Venezuela le ganó a todos, ¿no? Venezuela le ganó a Jamaica, Venezuela le ganó a Ecuador, Venezuela le ganó a México. Entonces, México no está eliminado por perder en contra de Venezuela. Es una suerte que corrieron todos. México no está eliminado
aunque este fue el último resultado, por empatar con Ecuador. Fue un empate en el que decidió quién clasificaba era la diferencia de goles, porque tanto Ecuador como México perdieron contra Venezuela y le ganaron a Jamaica. ¿Cuál es la diferencia? Que Jamaica tuvo más gol, que Ecuador tuvo más gol en contra de Jamaica, ¿no? Que México le ganó a Jamaica por un solo gol y que Ecuador le ganó por 2. Esa es la diferencia. Entonces, en los 3 partidos, hasta en el que ganó, en el que empató porque no pudo meter el gol de la victoria, el que perdió en contra de Venezuela a pesar de generar varias ocasiones de gol, y el que ganó pero por la mínima en contra de Jamaica. Si no hubiera ganado por la mínima, las cosas hubieran cambiado. Entonces, claramente ahí hay un problema en la selección mexicana en el área más importante de la producción de un partido de fútbol, que es producir goles. Esto nos conduce al tercer análisis de esta radiografía de lo que ha pasado en esta Copa América, y es el entrenador, y es de lo que se va a hablar durante mucho tiempo porque es lo que le conviene a los directivos. Que se hable del entrenador, ¿para qué se habla de ellos? ¿No? Lo más fácil es que se hable del entrenador, y cuando se empieza a hablar de los directivos, pues cambiamos a los directivos, y es un círculo que no acaba, pero aquí todos estamos ya entrándole al tema del entrenador, y como si realmente Jimmy Lozano hubiera sido la diferencia, ¿no? Entre tener un equipo competitivo para la Copa América o no. ¿Tomó buenas decisiones? No. ¿Tuvo personalidad para evitar que le impusieran la titularidad a todas luces? Porque eso es lo que parece, ¿no? Uno va atando cabos y entiende que al final no fue tanto su idea, sino que entendió, aunque sea de manera tácita, que la gente y que los jefes querían ver al Chaquito Jiménez. Y él decidió, o eso es lo que él nos cuenta, es lo que nos quieren contar, no convocar a Henry Martín. Me parece muy triste, muy muy triste, que el análisis del no gol de la selección mexicana se circunscriba a que un jugador bueno, pero Henry Martín, ¿quién es? O sea, en la Liga MX muy bien, y en el América goleador histórico, y está bien, pero a mí hasta me da pena, ¿no? Que me escuche cualquier aficionado de cualquier nacionalidad hablando de Henry Martín como la razón por la que México no clasificó a cuartos de final. Y sin embargo, es muy posible que esa sea la razón por la que México, la última razón, obviamente hay muchas razones de peso, pero si nos vamos a la última, si cerramos la fotografía al máximo, nos daremos cuenta que sí, que quizás Henry Martín hubiera anotado una de las que México no pudo anotar, que quizás Henry Martín hubiera tirado el penal que tiró Orbelín Pineda, y que quizás Henry Martín lo hubiera anotado en contra de Venezuela, y que eso hubiera cambiado al menos la forma de relatar esta Copa América, le hubiera añadido un par de páginas más, y vayan ustedes a saber cuál iba a ser el contenido de esas 2 páginas más, porque ojalá México lo hubieran eliminado en la fase de grupos de la Copa Centenario 2016, ¿no? Se hubiera evitado los 7 goles de Chile. Uruguay quedó fuera en esa fase de grupos. Ese grupo era Venezuela, estoy hablando de la Copa América Centenario 2016. En el grupo estaba México, estaba Venezuela, estaba Uruguay y estaba... Me falta aquí cuál era la otra comparsa. No sé si incluso Jamaica otra vez. En fin, no importa. Lo que importa es que clasificaron México y Venezuela. Que Uruguay quedó tercero y que nadie se acuerda que Uruguay quedó tercero y que no clasificó. Y eso que es la única vez que Uruguay en las últimas 9, si no me equivoco, en las últimas 9 Copas América, que Uruguay no llegó a cuartos de final. Pero bueno, nadie se acuerda. Algunos, muy poquitos lo harán. Y México pasando, lo que todo el mundo nos acordamos es que mejor no hubiera pasado porque Chile le metió 7 goles. Pero es la única vez que México ha pasado a la siguiente ronda en muchas Copas América, ¿no? Porque en esta no. La última que jugó, que fue aquella, sí pasó, pero ¿cómo le fue? Mejor no recordarlo mucho. En las 2 anteriores, México también se quedó en la fase de grupos, siempre con la excusa, con la coartada de que ya no estaba llevando a su mejor selección. Pero bueno, creo que ya hay bastante evidencia, ¿no? En las últimas 4 Copas América, las que ha asistido México, en 3 ha quedado fuera en fase de grupos, en una llegó a cuartos de final y le metieron 7 goles, 7-0 le ganó Chile. Y México, pues antes no era así, ¿no? Con la Copa América del 93, la del 95 perdió en penales contra Estados Unidos en cuartos de final, la del
97 y 99, la del 97 creo que acaba en tercer lugar, la del 99 no le va tan bien, la de 2001 llega a la final y en la de 2004 queda en cuartos de final, pierde contra Brasil el equipo de la Volpe. 2007 llega hasta semifinales, cada vez que llegaba a semifinales ganaba el partido del tercer lugar además, y bueno, ahí quedó en 2007 la última actuación digna del fútbol mexicano. 2007, ya pasaron 17 años, no mamen, ¿no? Entre que México no ha ido a todas, entre que cuando ha ido no ha podido llevar a lo mejor, y que ahora ya ni siquiera podemos decir que no lleva a lo mejor, porque no hay algo que puedas definir como lo mejor en la selección mexicana, porque nadie me va a decir que, con la excepción de Henry Martín, que como dije sí hubiera sido útil, pero me parece muy triste pensar que un jugador que no jugó en ningún lugar importante, más allá de la Liga MX y del goleador histórico que es del América, pero ustedes creo que me entienden, ¿no? Los que quieran entenderme me entenderán a lo que me refiero en el marco internacional, quién es Henry Martín. Y hablar de que Henry Martín puede ser la gran diferencia, pues es muy triste, ¿no? Porque debería tener México algunos otros argumentos. Pero ese es el único que acepto, el de Henry Martín. No acepto lo de Memo Ochoa, no acepto lo de Chucky Lozano, no acepto lo de Gallardo, no acepto ninguno de los futbolistas que se supone que salieron de la selección para dar pie a este recambio generacional inexistente, en el que, como ya dije y no voy a repetir, es una mentira, es un sofisma. Para tener un recambio generacional necesitas dos cosas: una generación buena, histórica, de glorias pasadas que ya no sabes cómo quitarte encima, que México nunca la tuvo. México no ha tenido nunca una generación a ver, sí, Héctor Herrera, sí, Andrés Guardado, sí, Memo Ochoa, etcétera, pero salvo Memo Ochoa, que ha sido brillante en los mundiales, los demás, a ver, estuvieron muy bien en 2014 y ya llegaron al cuarto partido como siempre y ahí se quedaron. En 2018 Chucky Lozano metió un gol en contra de Alemania y no volvimos a saber más de él. Y no hay una generación de futbolistas como para decir, mira, la generación que ya necesita un recambio generacional. No, es un recambio generacional natural de jugadores que ya están grandes, que nunca hicieron gran cosa en la selección. Otra cosa, sí, pero Guardado jugó 5 mundiales. Pues por lo mismo, mis respetos a Andrés Guardado y a la vigencia y a que hizo un esfuerzo todos los días entrenando y partiéndose la espalda para no dejar de ser uno de los mejores en su posición en un fútbol tan pobre como el mexicano. Pero a Andrés Guardado le sobraron 2 mundiales. O por lo menos el de 2022 seguro, ¿no? El 2018 podríamos debatirlo. Pero el éxito de jugar 5 mundiales, sin llamarte Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, pues tiene mucho más que ver con la pobreza de un país a la hora de darle alternativas al entrenador. Entonces, pues llamas al mismo de siempre, ¿no? Entonces, ahí no hay recambio generacional. Uno, porque no hay una generación que te haga dudar. Puta, es que nos dieron tanto que hay que esperar a que se vayan ellos solitos, ¿no? Eso no existe en México. Y mucho más importante todavía, pues una nueva generación que tire la puerta y que diga, aquí estoy. No, nadie levanta la mano. Entonces, el técnico nacional se va a ir. Creo que se tiene que ir. Si están aquí para cuestionarme cuál es la opinión del conductor de este podcast sobre la continuidad de Jaime Lozano, es que yo creo que Jaime Lozano no debió haber llegado nunca. Que su principal y único atributo para ser entrenador de la selección era ser mexicano. A diferencia de los últimos 3 entrenadores después de Miguel Herrera, ¿verdad? Tata Martino, Diego Coca, que duró lo que duró, y Juan Carlos Osorio, colombiano. Esos eran los 3 extranjeros que estuvieron antes de Jaime Lozano, y había un momento que, como en la política, ¿no? Un partido o un ala, digamos la derecha, gana las elecciones, las gana otra vez, las gana, y ya no es por lo que ofrece la izquierda, sino porque ya estás podrido de la derecha, o viceversa, como está viviendo ahora mismo el mundo, sobre todo en Europa. Estás podrido ya de la izquierda y ya no es lo que te ofrece la derecha, sino ya un cambio, ¿no? Y es lo único que ofrecía Jaime Lozano. Dentro de un universo muy, muy reducido de entrenadores mexicanos, se decidió que él, porque había hecho una buena eliminatoria y después representación en Juegos Olímpicos, pues con eso ya bastaba. Y porque era mexicano. Nada más.
Jaime Lozano no tiene la preparación, no tiene la personalidad, no tiene las ideas claras, no tiene el apoyo ¿no? de un cuerpo técnico, mucho menos es un tipo que podemos decir, mira, tiene una personalidad o un historial que se ganó el ser entrenador de la selección mexicana. Yo creo que Jaime Lozano tiene que irse, no por el papel que hizo México en la Copa América, sino porque nunca debió haber llegado, porque no está preparado. No porque creo que cualquier otro lo pueda hacer mejor que él en las condiciones en las que está el fútbol mexicano en menos tiempo, ¿no? Necesitas un técnico que tenga tiempo, que tenga trabajo y que tenga las ideas claras, pero sobre todo mucha más experiencia. En algún momento se tiene que cambiar de técnico. A Lozano lo debieron haber echado antes, no esperar hasta este momento. Diría lo mismo si México hubiera avanzado a los cuartos de final. Si Lozano te estorba, si Lozano no es el técnico que quieres para que dirija a México en condición de anfitrión, jugando en casa los partidos de la Copa del Mundo, hubieras decidido eso mucho antes. Para empezar, no hubieras decidido que llegara él a apagar el fuego, pero está muy claro que la situación, ¿no? en la que estaba el fútbol mexicano cuando tocó fondo, cuando estuvo peor que nunca, ahí sí, tras ser humillado en todas las facetas del juego y más allá por Estados Unidos en semifinales de Nations League, y que sí dio un golpe Jaime Lozano en una Copa Oro en la que fue ciertamente de más a menos, pero que al final alcanzó para ganar en la final contra Panamá con un gol de el Chaquito Jiménez, el último gol que metió el Chaquito Jiménez en la selección mexicana. Bueno, ya hemos visto suficiente tiempo a Jaime Lozano antes de que dirigiera la selección, incluso en la selección olímpica, que tenía sus cosas, pero había que ponerlo en contexto y siempre hay que poner en contexto qué selecciones fueron a esos Juegos Olímpicos, llevaron a sus mejores jugadores, y cuando hagamos ese análisis y entendamos que los Juegos Olímpicos son muy particulares, que hay una representación equitativa de los continentes, que por lo tanto van pocos representantes europeos y por ende también al ser una fecha al margen, al jugarse en un mes, en semanas, al margen del calendario FIFA, las selecciones no pueden mandar a lo mejor que tienen, salvo que sean los anfitriones. Japón como anfitrión sí tuvo a lo mejor que tenía disponible su entrenador, tuvo mérito México de imponerse a Japón y ganar la medalla de bronce, muy poco mérito en ser más que Francia, porque Francia no llevaba absolutamente a nadie de los que pudo haber llevado, y las mejores selecciones eran España y Brasil, aún sin llevar a lo mejor de lo mejor. Llevaban buenas selecciones España y Brasil, y son las que acaban jugando la final. Entonces, tampoco es que había sido una enorme exhibición en Juegos Olímpicos. México clasificó, que ya es ganancia, ¿no? Visto lo visto, que ni siquiera fue a París, pero su exhibición en Tokio, yo creo que lo que tiene mérito es que se impuso a Japón como equipo local y una buena generación de futbolistas. Pero no suficiente como para decir este técnico, que luego no pudo hacer nada importante en otros equipos, Necaxa, Querétaro, que a nivel club son muy similar a lo que es en el marco internacional la selección mexicana, con muchas limitaciones. Pues así como no puedes pedir que haga campeón a Querétaro o a Necaxa, tampoco puedes pedir que haga maravillas con la selección mexicana. Pero no es el entrenador. Y lo vimos, no es lo que el fútbol mexicano quisiera tener. Ahora, ¿esto implica que el que venga lo va a hacer mejor? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Casi hasta que me dan ganas de decir, pues que se quede, porque venga quien venga va a ser la misma mierda, ¿no? Pero es verdad que un técnico es importante. Que un técnico, si tiene trabajo, si tiene las ideas claras, si tiene el compromiso de un grupo, si utiliza bien esa capacidad que tiene de mejorar a sus futbolistas y que esos futbolistas entiendan el peso de jugar en una selección nacional, si es además un buen motivador, si encuentras un buen entrenador, hace mucha diferencia. No hace milagros, pero sí, con tiempo y con trabajo puede hacer diferencias para que México, en este caso, no tenga exhibiciones tan lamentables, una tras otra, que cuando gana una Copa Oro, que no tenga que ser porque Estados Unidos no mandó ni al equipo A ni a los suplentes del equipo A. Esos ganaron la Nations League y la ganaron de manera contundente. La representación de Estados Unidos en la Copa Oro que ganó México era la C. No me digan que era la B porque no lo acepto, era la C. Y Canadá
no llevaba a sus 6, 7 figuras más importantes, quizás 5, no quiero exagerar. Eran por lo menos 5 los futbolistas más importantes de Canadá que no fueron a esa Copa Oro que se le abrió a México y que ganó. Pero si no es bajo esas circunstancias, México ya no está para ganar nada. Entonces necesitas, por supuesto, un entrenador muy bueno, un entrenador que tenga tiempo para trabajar y en México pues no hay eso, ¿no? No hay tiempo para trabajar porque no es prioridad. ¿No? Todos los partidos siempre están envueltos en un halo comercial que no ayuda a la selección mexicana. Eso no implica que se puede tener mejor técnico. Pero los problemas de la selección mexicana, y yo he hablado ya mucho tiempo y seguiré hablando, les advierto, hay algunas cosas más de las que, en las que quiero profundizar, pero el problema es muy claro, ¿no? Y te lo dice cualquiera que tenga un poquito de noción diaria de lo que es el fútbol. México no tiene futbolistas. Es que iba a decir fuera de serie. Hice pausa porque claro que fuera de serie no tiene. Pero es que ni siquiera seriales, ¿no? Si le pedimos a cualquier analista serio y no tan serio, los menos serios todavía menos, no conocen a nadie, pero cualquier analista al azar, buenos, malos, regulares, de fútbol, y le pides una lista de los 50 mejores jugadores del mundo, nadie te va a poner un jugador mexicano. Nadie. Pero si dices, ok, ahora piénsale bien, haz una radiografía, te doy tiempo para que hagas tu análisis, no me lo hagas ahora mismo. Hazme a los 100, una lista de los 100 mejores futbolistas del momento. No entra un mexicano. Y si la pides de 200, si pides 200 futbolistas mexicanos a cualquiera que no esté envuelto en la bandera mexicana, no sé si alguno se acuerde de Edson Álvarez, lo dudo. No sé si alguno piense en Chaquito Jiménez, lo dudo. Lo dudo mucho. Y si es uno, pues será eso, uno, ¿no? Uno que por alguna razón ve mucho al Feyenoord y le gusta mucho, o uno que es aficionado de toda la vida del West Ham. Pero la gran mayoría de especialistas, si existe la definición, en fútbol al nivel internacional, ¿no? Sacando, obviamente en México, pues muchos te van a decir, por supuesto que Edson Álvarez, por supuesto que Jiménez, no mamen. No, yo creo que la gran mayoría de especialistas no te ponen un solo futbolista mexicano entre los 200 mejores del planeta. Y así está cabrón. Así está muy difícil, pero esa solo es la mitad del problema. La otra mitad es que tampoco hay un entrenador capaz de poder matizar la obvia falta de talento con un plan, ¿no? Con un plan que los haga más competitivos, aunque no haya jugadores fuera de serie y ni siquiera seriales. Oigo a gente, un compañero como Mario Carrillo, porque además dijo, Mario Carrillo tiene autoridad porque ha sido auxiliar en 2 mundiales, ¿no? 98 y 2010. Y él dice que ve a esta generación de futbolistas y no cree que sea inferior a lo que él vio como auxiliar técnico. Y digo, puta, está cabrón, ¿no? Yo no encuentro, ya no hablemos a un Cuauhtémoc Blanco, ya no hablemos de un Rafa Márquez. Pues claro que no hay nada de eso, ¿no? Eso sí, dentro del contexto mexicano son fueras de serie. Ya en el contexto internacional no sé si cabría la definición fuera de serie. Es muy amplia, ¿no? Y cada quien tendrá su opinión. Pero ya no hablemos de Rafa Márquez y de Cuauhtémoc Blanco. Es que pienso en esos mundiales y México no tiene a un Luis Hernández ni siquiera. Por supuesto que no. No tiene a un Chicharito Hernández cuando era un futbolista que tenía hambre y ganas, más allá de sus limitaciones. No tiene a un Ramón Ramírez. Y no estoy hablando de cracks increíbles a nivel internacional. Simplemente estoy hablando de futbolistas que llegó a tener México para medio competir y lo que he dicho, ¿no? Más o menos trascender en Copa América, alcanzar octavos de final en Copas del Mundo y no pedir mucho más, ¿no? Ese tipo de jugadores no hay. Es muy difícil entender por qué hay gente que cree que realmente hay talento ahora mismo en el fútbol mexicano cuando no lo hay, ¿no? Entonces, claro, si no tienes jugadores, no tienes un entrenador y lo más importante, no tienes un plan, que eso es ya misión de los directivos, para tener un camino, ¿no? Un camino que no esté sustentado simplemente en vender
a la selección mexicana lo más cara posible y que no priorice, o no por lo menos, ya olvídate de priorizar, eso ya es un sueño, ¿no? Simplemente que le dé peso a la gestión deportiva, ¿no? ¿Qué necesita deportivamente la selección? ¿A qué necesita jugar? ¿Y qué necesitamos hacer para que la selección mexicana suba su nivel? Si no se quiso aprovechar el jugar en casa la Copa del Mundo, ¿no? Porque México va a jugar, insisto en eso, la Copa es en Estados Unidos y lo que quieras, México las migajas y lo que quieras, pero la realidad es que México en casa va a jugar, los partidos de México van a ser en casa, y no se quiso aprovechar, es decir, ya iba muy tarde, ¿no? Pues si el mismo día en que FIFA avisa que el Mundial va para Estados Unidos, Canadá y México, si ese mismo día se empiezan a tomar cartas en el asunto y se revisa el reglamento de competencia del fútbol mexicano y se entiende que esto de los descensos, y no digo que los ascensos y descensos van a ser mejor al fútbol mexicano, porque el fútbol mexicano tuvo ascenso y descenso muy escondido, ¿no? Porque ascendía uno, descendía uno y a veces y el porcentaje y era una farsa. Pero bueno, descenso hay en todo el mundo. En Bolivia hay descenso y eso no mejora el fútbol boliviano, ¿verdad? Pero sí hace la liga más competitiva, más entretenida y le pone presión a los jugadores, por lo menos para que estén ante contextos de adversidad y de supervivencia, ¿no? Es darwinismo, selección natural. Si no están los futbolistas de México sujetos a la selección natural de que sobrevive solamente el que es capaz de adaptarse a las condiciones competitivas de una liga, pues los resultados están a la vista. Entonces, había muchas decisiones que tomar, torneos cortos, la gente insiste mucho en el tema de los extranjeros. Yo no soy tanto del tema de los extranjeros, pero es un tema que por supuesto hay que debatir si lo que se quiere es sacar a más talento mexicano. Hay un montón de cosas que resolver, el sistema de liguilla en el fútbol mexicano. En ese mismo día en el que México fue avisado de que iba a recibir parte de la Copa del Mundo y que los partidos de México obviamente se iban a jugar en México, si ese mismo día se hubiera decidido, bueno, vamos a hacer una liga que genere mucho más competencia, vamos a fijar un presupuesto para que los equipos trabajen en fuerzas básicas. Ya vamos tarde porque el Mundial es en 7, 8, 9 años, no sé. En 7 años, hace 7 años se sabe que ya no había forma de que no fuera organizado por México, pero yo creo que desde hace 9 años teníamos la idea muy clara de que México iba a hacer sede junto a Canadá y Estados Unidos de la Copa del Mundo. Entonces, si esos ya ven los 7, 8, 9 años, se empezaba el día 1 a trabajar, ya era demasiado tarde, no puedes generar estructura futbolística tan rápido, pero algo se hubiera avanzado, ¿no? Y eso solamente es una parte, la otra parte no solamente es el hacer la Liga MX más competitiva, sino vender a los jugadores o que se vayan, ¿no? Encontrar una vía de escape de que tus futbolistas a lo bestia se vayan a las mejores ligas, allá donde los quieran, ¿no? Y si pensamos que las mejores ligas solamente son los equipos top de España, de Inglaterra y de Italia, estamos jodidos, ¿no? Así como Orbelín Pineda acabó llegando de rebote a Grecia y podemos ver la diferencia, a pesar de la edad que tiene Orbelín Pineda, imagínate si se van 10, 12, 14, 16, 25, 30 a equipos similares, ¿no? De ligas similares. No todos van a ser material de selección nacional, pero vas a tener a muchos de dónde escoger y seguro que mejoran por las condiciones de competencia en el propio equipo y ante los rivales a los que te encuentras, incluso en las ligas que en México se subestiman, ¿no? Porque no son la liga inglesa o la liga española o la liga italiana. Hay muchos lugares en Europa donde, claro, si los futbolistas mexicanos no fueran tan prohibitivos en sus precios, podrían jugar. Si hubiera un plan y una idea en la que México necesita, ya que entre que el fútbol mexicano no les da competitividad y que aunque el fútbol mexicano cambiara muchas cosas para darles un entorno más competitivo a sus jugadores, pues por lo menos que tengan dos opciones, ¿no? Que tengas a los jugadores de una liga mexicana mucho más competitiva y a un montón de jugadores, como tienen las selecciones de Colombia, por ejemplo. Yo ya no estoy hablando de Argentina o de Brasil, ¿no? Pero que, claro, pues los equipos están jodidos y tienen que vender a los jugadores a precios que no hay de otra, ¿no? Se les van muy baratos. Pero de esa manera pueden surgir jugadores que maduren, crezcan y se hagan figuras en Europa y luego te beneficias en selección. Eso es lo que debió haberse empezado a hacer en México desde el día
uno. Desde mucho antes de que le dieran la Copa del Mundo, ¿no? Porque la Copa del Mundo al final, ¿qué? México, ¿qué puede hacer en un mundial? Avanzar a octavos de final. ¿Y luego? ¿Es algo que no haya hecho antes? Avanzar a cuartos de final, soñemos. Pensemos que México en casa le acomodan el grupo ideal, son 48 selecciones, le toca jugar contra Burkina Faso y en contra de Georgia, ¿no? Bueno, yo creo que Georgia como está ahora mejor lo evitas. Luxemburgo y le pones a Corea del Norte, ¿no? Y México avanza y juega 16avos. Como son 48, pues en 16avos te va a tocar también otra basura de equipo, ¿no? Se ahogan en Ciudad de México en 16avos de final y México ya está en octavos. Soñemos con que México también gane el partido de octavos de final. Ya estoy volviéndome loco. ¿Y qué? México llega a cuartos de final. Maravilloso. México es el único país en el mundo que va a jugar por tercera ocasión en casa sus partidos de una Copa del Mundo. Y si llega a cuartos de final, será tercera vez que lo haga. Ya lo hizo hace 56 años, 54, ¿no? En el 70. Ya lo hizo en el 86, hace, ¿qué? 38 años. ¿Y qué? A lo máximo que aspira el fútbol mexicano, y eso ya es volviéndonos locos, pensando que de alguna manera, no sé cómo, va a avanzar hasta cuartos de final. Eso es algo que ya hizo 2 veces, hace mucho tiempo, no ha habido ningún tipo de evolución, al contrario, ¿no? Entonces, no se trata solamente de, como es el Mundial, México debería haber hecho cosas. Pero bueno, ya por lo menos, si no se utilizó ni siquiera la excusa de la Copa del Mundo, entonces estamos realmente en una situación muy adversa como para pensar, porque siempre que a México lo eliminan tan pronto, siempre cae la esperanza inocente, cada vez más inocente porque cada vez es más habitual, ¿no? Que a México lo echan muy temprano y de todas formas nada cambia. ¿Pero por qué nada cambia? Por una situación muy sencilla. Porque funciona. ¿Por qué chingados van a cambiar si es un negocio en el que no invierten lo necesario para hacer una estructura deportiva que tenga mejores resultados? Invirtiendo lo que invierten, ganando lo que ganan, pues ¿para qué chingados le invierten más si están ganando un montón de dinero con una selección mediocre que sigue llenando ahí donde se para en los Estados Unidos, que sigue vendiendo y que las marcas y las televisoras siguen pagando lo que pagan en 2 países con tal de transmitirla y de tener los derechos de explotación para vender sus productos? ¿Para qué chingados se cambia si funciona? Mejor cambiamos al técnico, ¿no? Para calmar las aguas, para que parezca que estamos haciendo algo, para que la gente vuelva a comprar la idea de que el fútbol mexicano vale la pena. Y ese es el problema, que la gente ahora mismo está encabronada, pero muy pronto se le va a pasar. Y viene una Copa del Mundo en casa y puede venir una victoria y aunque no venga, tarde o temprano, la selección va a llegar a la ciudad en la que hay un montón de mexicanos que tienen añoranza y van a llenar el estadio, aunque no haya una sola figura que valga la pena en México, aunque sea para gritarle, puto al portero rival, para lo que sea, pero van a llenar el estadio y eso es lo que quiere, obviamente, el directivo. En México, y lo he dicho muchas veces, pero que quede muy claro, han pasado muchos entrenadores, muchos extranjeros y mexicanos, jóvenes y viejos, simpáticos y energúmenos. Directivos, puta. Hemos hablado de Decio, de María, de Justino Compeán, de John de Luisa, de Mikel Arriola. Ahora es Ibar Cisniega y la Bomba Rodríguez. Están de pasada. Van, vienen, los cambian. Y el que no cambia es el que toma las decisiones. El mismo que ha puesto e impuesto y los dueños del fútbol mexicano alrededor de Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, son los que no dan un paso al costado, ¿no? Pues claro, son los dueños del changarro. Por alguna razón en México la federación es gestionada por estos y a mí me da terror cuando oigo ahora se van a juntar los dueños a tomar la decisión. Es que la decisión tendría que ser que los dueños se largaran y que se dedicaran a sus equipos de fútbol y dejaran a la selección en paz, porque está claro que no pueden, que no saben darle rumbo deportivo a esta selección. Lo han intentado durante muchos años, hemos cambiado de técnicos una y otra vez y ahora mismo se va a volver a hablar del técnico, que es lo que ellos quieren, ¿no? ¿Quién para la selección nacional? El técnico del América. En su momento, como al Chepo le iba muy bien en Toluca, fue el Chepo, y como al Piojo Herrera le iba muy bien en América, fue el Piojo. Y
mucho más recientemente como a Diego Coca le iba bien en el Atlas, que sea Diego Coca. No mamen, esa no es la solución. El entrenador dista mucho de ser la solución. Han tenido la oportunidad de gestionar al fútbol mexicano durante décadas. Lárguense, hijos de la chingada. Lo han hecho muy mal. Si dijeras, bueno, es que la verdad, como Florentino Pérez, ¿no? En el Real Madrid. Pues ¿cómo chingados largas a Florentino Pérez con lo que ha hecho al final con el Real Madrid? Que hay un montón de cosas que no te pueden gustar sobre Florentino Pérez. Pero ahí están los resultados. De toda índole, ¿no? No hay manera. Pero ¿qué putos resultados ha habido en el fútbol mexicano como para que siga en la mano de los mismos? Entonces, ¿qué sugieres, Barak? Nada, no hay salida. No hay salida porque tienen secuestrado al fútbol mexicano y no se van a ir por amor al fútbol mexicano y decir, sí, la verdad es que la cagamos. No son los técnicos, somos nosotros, ¿no? Renunciemos a esta mina de oro. Pues ni madres. La mina de oro tiene que dejar de producir oro. Y hasta que llegue el momento en que nos cansemos, y particularmente los aficionados se cansen de la selección mexicana, y que pase lo que pase, ya no vayan a verla, sobre todo en los Estados Unidos, que es algo que no veo que llegue a pasar, hasta ese momento en el que digan, puto, esto ya no es negocio, en ese momento se van a ir. Y en ese momento sí hay una esperanza a largo plazo de que el fútbol mexicano caiga en manos que no sean demasiado corruptas, porque todavía le podría ir peor al fútbol mexicano. O sea, si comparamos al fútbol mexicano con el resto de las instituciones del fútbol mexicano, por ejemplo la CONADE, que está en manos del gobierno, y dices, puta madre, mejor que estén en manos de esos cabrones, ¿no? Pero ahora mismo, con el dinero, con el interés que genera el fútbol mexicano, sería muy interesante que estuviera en otras manos para ver si se puede hacer un proyecto que no pase por lo deportivo, que no pase por lo económico, sino que incluya sobre todo lo deportivo. Pero estando en las manos en las que está, eso no va a pasar. Y seguirá. O sea, no puede haber un golpe de Estado. El fútbol mexicano, en su estructura, debería ser mucho más democrático, como es en el resto del mundo. Les garantizo que en todo el mundo es así, que lo de México es excepcional. El futuro del fútbol mexicano tendría que ser decidido por toda la estructura del fútbol mexicano, que es un país muy grande y muy futbolero, y que tiene una federación que tendría que estar gestionada por el fútbol regional, por el fútbol amateur, por las diferentes divisiones del fútbol mexicano, y que la primera división tuviera voz, tuviera voto, pero marginal, como ocurre en todos lados. No pueden ser los dueños porque es un conflicto de intereses, porque ellos lo que quieren es hacer dinero con sus clubes y por ende con la selección nacional, y todas las decisiones que toman, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de un plan para el Mundial, para que México tenga una selección competitiva, el plan que debió haber hecho hace mucho tiempo y no ahora que estamos a 2 años de la Copa del Mundo o a menos de 2 años, era, a ver, sí, además del sistema de competencia en la Liga MX, además de procurar que se vayan los futbolistas, pues no traerlos de regreso. ¿Pero por qué los traen de regreso? Pues porque los dueños van por sus intereses y quieren tener un equipo que sea campeón, eso sí, ¿no? Los de Monterrey, los de Tigres, les vale madre la selección nacional, les vale madres, ¿no? Obviamente facturan y son felices con ella, ni modo de hacerle feo, pero lo que quieren es hacer a sus equipos campeones. Ojalá hubiera directivos en la selección nacional con esa ambición deportiva, ¿no? Los de Monterrey y los de Tigres, repatriemos sobre todo los de Tigres, ¿no? Pero en general, los dos. Y cueste lo que cueste, vamos a pagar y sobrepagar por jugadores que creemos que valen la pena y todo por conseguir objetivos deportivos, que por supuesto Monterrey y Tigres también son negocio, pero hay una inversión, ¿no? que no existe en la selección mexicana. En la selección mexicana no se puede fichar. Lo que sí se puede hacer es procurar que la mayor cantidad de futbolistas posible juegue en Europa, y que aquellos que no lo están haciendo tan bien y que tienen nombre, pues que se busquen la vida en Europa, no traerlos a que se pierdan y a que ya no maduren como futbolistas. Y eso es algo que en México se podría hacer, ¿no? Porque además, pues, si los dueños de la Federación Mexicana son los dueños de los clubes, si se pusieran de acuerdo, pues entre todos ya ni siquiera es como en los otros países que tienen esa desventaja. No es que si yo no lo hago, el de al lado me va a chingar. Pues estos son socios, ¿no? Y todos podrían decidirlo, pero no quieren, no les interesa. Pero la principal razón, vuelvo a lo mismo, es porque ¿por qué van a cambiar algo que funciona? Y económicamente
está claro. La selección mexicana funciona. Mientras lo haga, nada va a cambiar. Estos puntos de enojo colectivo van a ser administrados de la misma manera. Se va a buscar un nuevo técnico como si eso generara algún cambio real y va a ser lo mismo de siempre. Un fútbol rentable, muy rentable para los directivos porque produce mucho dinero y hay que invertirle muy, muy poco. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.